6 de la mañana con 58 minutos. Tenemos ya nuestro próximo invitado para seguir hablando de este tema. Tufí Are, analista político, periodista también. Es un gusto recibirlo aquí en la revista El Día. Fernando, y le saludo. ¿Cómo le va? Buen día, Fernando. Es un gusto el mío estar con ustedes en la revista, dirigiéndonos, por supuesto, a Santa Cruz y a todo el país. Gracias, Tufí. ¿Qué lectura tiene usted de aquello que escuchó ayer? 2 horas 21 minutos duró el discurso del presidente respecto a su primer año ya al mando. Mire, la primera impresión son imágenes más que datos, y la imagen que ha quedado es que el presidente ingresó a una olla hirviente, como es la Asamblea Legislativa, y en vez de haber contribuido desde mi punto de vista a que esa olla hirviente se enfríe, más bien terminó contagiado por esa ola hirviente y hasta, diríamos, pasó a comandar lo que implica una situación muy complicada para el país, de extrema polarización, una situación del país de fractura, lo que en Argentina se llama la grieta. Creo que la estamos viviendo aquí de manera dramática. Apenas lo que hemos visto ayer es una postal de lo que ya implica la totalidad del país. Tenemos un país lamentablemente dividido, y cuando está tan profundamente dividido, lo que queda como imagen es eso, la imagen, en vez de esperanza, que ojalá pudiéramos recuperarla, es una imagen, diríamos, que de incertidumbre en este momento. Es muy probable que el presidente haya conseguido resultados interesantes, por ejemplo, en salud con la vacunación, que me parece lo más destacado hasta el momento, y por ahí también haya conseguido estabilizar la economía, pero no ha tenido el gobierno, y ayer tampoco el presidente, la posibilidad de posicionar esa idea, porque lo que ha dominado es un mensaje confrontacional, lamentablemente. Además, favorecido por lo que implica un verdadero hervidero de emociones, con una oposición también muy dura, con una oposición, diríamos, que ha terminado afectando la investidura presidencial con estos hechos, pero también aquí tiene una cuota de responsabilidad el propio presidente de haber conseguido como conjunto de mensajes que esa majestuosidad que debe tener la investidura presidencial se vea afectada por unos actos bochornosos como los de ayer. Tufí, ¿qué cree usted? ¿Fue coincidencia que el mismo día hayan comenzado estas movilizaciones que están reinantes, por lo menos en Santa Cruz, y que haya sido el mensaje presidencial? ¿Qué lectura tiene usted de esto? Bueno, yo creo que los opositores al gobierno han encontrado la oportunidad, por supuesto, están haciendo también política, de transmitir la idea en el primer año de gestión que existe un desgaste presidencial, un desgaste de gobierno, y por supuesto, en ese sentido, seguramente ha habido alguna estrategia para afectar precisamente esta especie de celebración que debía ser el primer año de gobierno. Ahora, si bien hay ahí una acción probablemente estratégica, el tema tampoco es que el gobierno pudo desactivar ni hizo el esfuerzo para desactivar esa situación. Es decir, hay una especie, diríamos, de estrategia por un lado tal vez, y por el otro lado también de falta de capacidad para desactivar precisamente ese escenario de conflictividad que tiende a complicarse. ¿Qué es lo más y lo menos destacable, Tufí, según su óptica, que ha sucedido en este primer año de gobierno? ¿Qué es lo más y lo menos destacable en cuanto a acciones, si usted quiere, por parte del gobierno? Yo creo que coincidimos muchos en señalar que, más allá que es una obligación del gobierno haber traído las vacunas, pero se consiguió como hito dentro de la gestión de gobierno tener una buena dotación de vacunas, que era lo que se esperaba, para inmunizar a la mayor parte de la población. De ahí en adelante es una pena que no haya existido, aunque esta es una dificultad en varios países, no haya existido tampoco una especie de apuesta logística para conseguir hasta fin de año, que era la promesa, inmunizar al 80% de la población. Va a ser muy difícil hacerlo. Tampoco lo han conseguido otros gobiernos probablemente con más recursos, como el americano, por ejemplo, que se planteó hasta julio liberar a la población del virus, y tienen problemas todavía en Estados Unidos. Es muy complejo el asunto de la pandemia, pero yo rescataría como hito de lo que ha conseguido el gobierno ese punto en el ámbito de la salud.
Luego, en economía no se ha, diríamos, tenido una situación tan crítica como la del año pasado debido a lo que fue una mala gestión política y también coincidiendo con la pandemia. La economía, diríamos que ha empezado a recuperarse. Hay una lenta recuperación, aunque insuficiente. El gobierno ha apostado a 5 o 6 medidas, como la devolución de fondos de los aportes a la AFPs, el tema de básicamente también el bono del hambre, la creación de un fondo de fideicomiso en lo económico, pero tengo la impresión que ha sido insuficiente. Otra mención de otro punto ha sido la reactivación de ciertos proyectos, es ciertamente así, pero creo que ha sido insuficiente porque se necesitan medidas de shock, de mayor inversión, y eso es lo que está demandando, por ejemplo, ciertos ámbitos de la economía nacional, como los actores económicos del sector privado, pequeños, medianos y grandes empresarios, que están demandando acciones mucho más coordinadas y acciones mucho más fuertes en términos de shock para un momento tan difícil en la economía. Yo diría eso es lo más importante. Ahora, lo lamentable es que no se haya podido cerrar una especie de fractura, de cisma que hay en la población entre quienes apoyan al gobierno y quienes lo rechazan, y cada vez hay una herida muy profunda que si se mantiene abierta va a ser peligroso. Ahora, en este discurso, en este mensaje presidencial, que fue, creo, un poco más largo que en otras ocasiones con otros mandatarios, ¿hubo mensajes implícitos, Tufí? Es decir, ¿hubo palabras que pasaron un poco desapercibidas, pero que dijeron mucho al mismo tiempo? Yo me quedo lamentablemente con la imagen del hervidero que se dio ayer, ¿no? Ahí hay evidentemente frases muy repetidas también en sentido de declarar definitivamente una especie de guerra a la oposición, ¿no? Ahora, al final hay algo rescatable, sin embargo, ¿no? Cuando el presidente indica que está dispuesto a reparar errores si se dan, está dispuesto en ese sentido también a recibir un voto de confianza para continuar con sus medidas. Entonces habrá que ese lado, diríamos, positivo, rescatarlo en sentido de que ha comprometido reparar cualquier tipo de error, que eso es lo que esperamos de un gobernante. En ese sentido, tiene que abordar el problema que estamos viviendo en este momento con esa actitud y ese compromiso de escuchar al menos, y si ha encontrado en la propia normativa que está generando tanta conflictividad aspectos que deben ser modificados, debe dar una señal inmediata. Yo creo que es equivocado responder con reforzamiento de la represión, con la policía que va a ir a desbloquear. Me parece que ese no va a ser la solución. La solución viene por otro lado, por tender puentes, y es ahí donde tenemos que hacer los esfuerzos todos de que se construyan puentes. En este momento, lamentablemente, en el país no hay ni siquiera mediadores, se ha perdido la capacidad de la moderación y los mediadores, no hay interlocutores que puedan intentar construir puentes que han sido torpedeados en este último tiempo por el encono político del masismo y el antimasismo también. Ahí quiero llegar justamente, Tufí, donde tú has parado. Porque, a ver, tomando en cuenta lo que está sucediendo desde ayer y hoy en nuestro país con las movilizaciones y todo lo que esto engloba, ¿qué crees tú, según tu visión, que tenga o deba pasar en las próximas horas para llegar a una posible, vamos a decir así, solución? Esto no se arregla sin un diálogo y sin negociación, Fernando. Todas las partes tienen que entregar algo en ese sentido. Las posiciones extremas no nos conducen a un punto de encuentro, y lo que estamos viendo en este momento son posiciones extremas. Se entiende, el gobierno es la defensa de su posición porque ceder implicaría de repente dar una imagen de debilidad. Ya anteriormente retrocedió con una ley que ya hemos conocido, retrocedió, y seguramente no quiere transmitir esa señal de debilidad retrocediendo una vez más. Y por el otro lado, también posiciones extremas son suicidas para el conjunto del país. En ese sentido, yo creo que lo primero que debe haber es un intento de desarme, que no entender que esto es una guerra, porque parece que se está entendiendo como una guerra donde debe haber un solo ganador. Lo que debe primar es básicamente el desprendimiento y el desarme de los extremos para intentar puntos de encuentro y de negociación, porque reitero, la respuesta represiva
lo único que va a generar es también radicalización y eso no es positivo. Se han anunciado hoy la llegada probablemente de más policías. Esto es un dato que yo tengo muy confidencial y extraoficial. Y yo creo que el camino de la represión lo único que va a hacer es obtener una respuesta también radical y por lo tanto peligrosa. Vamos a entrar en un círculo peligroso, vicioso, de confrontación que ojalá no derive en una situación de violencia tan delicada como puede darse. Esto no es una guerra, me quedo con esa frase y le agradezco profundamente, Tufí, por habernos atendido y habernos dado su punto de vista. Gracias a usted, Fernando. Un saludo grande a Santa Cruz y a todo el país.